a nuestro webinario el día de hoy. Mi nombre es Bruno Perón de Class Education y me da mucho gusto estar aquí con ustedes el día de hoy desde Vancouver, British Columbia. Como es costumbre, hoy tenemos un invitado especial, una secundaria y preparatoria de la isla de Vancouver, cerca de aquí, que nos van a comentar de sus programas. Pero antes de empezar, les quiero comentar, como siempre, que este webinario está siendo grabado. Lo estamos difundiendo aquí en Twitter, Facebook y YouTube, y donde el equipo de clase está también ahí a sus órdenes, listos para contestar a sus preguntas o inquietudes o cualquier comentario que nos quieren hacer. Les pido, por favor, que nos alimentan de sus preguntas y comentarios para que podamos leerlos y entrar en un tipo de conversación con ustedes mientras estamos dando esta presentación. Muchas de sus preguntas las vamos a tomar en vivo un poquito más adelante. Entonces, eso es por la parte del webinario. Y quien se registró para este webinario recibirá el mismo el día de mañana por correo. Y también, si lo quieren ver, lo pueden ver en nuestro canal de YouTube o nuestra página de Facebook. En YouTube, si están ahí, si nos pueden dar un subscribe para seguir viendo los webinarios y la información que vamos poniendo en el canal de Class Education, nos encantaría seguir con ustedes. Antes de empezar, para la gente que no conoce Class Education, les quiero comentar un poquito quiénes somos. Class Education es una empresa canadiense que tiene 27 años trabajando en México y en América Latina. Nos dedicamos a apoyar a la gente que desea estudiar en Canadá con todos los servicios. Entonces, muchos años de experiencia, ya van más de 10,000 alumnos que hemos mandado a estudiar a Canadá. Entonces, estoy seguro que tenemos la escuela, la institución y el programa que más se acerca a sus necesidades y nos encantaría apoyarlos en este sentido de ir a estudiar a Canadá. Class Education es una agencia que ofrece todos los servicios que necesitan para estudiar en el extranjero, empezando con la consultoría educativa, como decía, encontrar el programa y la institución para ustedes, pero también todos los trámites de visado, de hospedaje, de revalidación de estudios, de inscripción y seguimiento de sus registros en las escuelas y toda la coordinación que uno necesita para ir en el extranjero. Class Education se lo coordina para ustedes. Realmente es un servicio all inclusive o todo incluido para acompañarlos antes, durante y después de sus estudios en Canadá. ¿Ok? Entonces, eso es quién es Class Education. Estamos aquí para servirles. Estamos haciendo estos espacios informativos para darle contenido de valor que les puede ayudar a tomar buenas decisiones en su proyecto de estudiar en Canadá. Entonces, el día de hoy tenemos un high school de la región de Victoria, en la isla de Vancouver, aquí en la provincia de British Columbia. Y antes de entrar con mi invitada, quisiera darle un poco de información sobre la escuela, antes de entrar en más detalles con ella. Es un distrito escolar. Aquí en Canadá las escuelas se manejan por distrito escolar. El distrito se llama Sooke, está ubicada justo en las afueras de la ciudad de Victoria, en British Columbia, que es la capital de la provincia aquí. Es una ciudad pequeña, segura, muy urbanizada al mismo tiempo, justo en la orilla del mar. Es un lugar precioso, privilegiado, la verdad, con vista al mar y a montañas. Es un lugar divino, se los garantizo, yo lo conozco personalmente. Que en parte es una escuela pública y que en parte asignaturas de orden común y revalidable al 100% con la SEP en México o la UNAM, según la afiliación que tienen. Se puede estudiar un semestre o un año completo. La mayoría de la gente hace un año completo, pero sí existe la posibilidad de hacer solamente un semestre si así lo desean. Entonces, en total son 3 escuelas secundarias y 4 primarias. En total son 7 escuelas. La población total de esas escuelas son un poquito más de 12,000 alumnos, de los cuales los alumnos internacionales vienen de unos 25 países distintos. Entonces, ofrece orientación vocacional, alojamiento en casa de familia, con alimentos incluidos, traslado al aeropuerto a su llegada y también a su salida si se van a Navidad y al final cuando terminan el mes de junio. Los semestres en Canadá son de septiembre a finales de enero y principio de febrero
hasta medianos finales de junio, muy parecido a México. El costo de vida en Victoria es un poquito más económico que Vancouver, y eso se nota tanto en la colegiatura como en el costo de hospedaje de los alumnos en este distrito. Las escuelas de Sooke School District son muy modernas. Creo que la última tiene, no me hagan, no me la, no, creo que son 2 o 3 años, y son escuelas con una arquitectura increíble y que realmente aprovecha de los espacios grandes que hay y las vistas que tienen las escuelas. Entonces, muy bonitas escuelas de verdad. Tienen programas deportivos como natación, equitación, patinaje sobre hielo, golf, ciclismo, soccer y muchos otros. La escuela se relaciona mucho con la Universidad de Victoria, la famosa UVic, que es una de las top universidades aquí en la provincia, el College Camosun, que es un college público muy importante en la provincia también, y Royal Road University, que es una universidad privada también en Victoria. Sus graduados son aceptados en muchas universidades en todo el país, como la University of Toronto, la Universidad de Victoria, la UVic, la UBC, University of Waterloo y muchas otras, para nombrar algunas, ¿no? Entonces, me da mucho gusto hoy compartir este espacio con Sooke School District, y con nosotros nos acompaña la señorita Amber Quinn, que ya debe estar conectada. Amber, are you there? I am, yes. Thank you, Bruno. And thank you everyone for joining me today so that I have the opportunity to share with you a little bit about the high school programs in British Columbia and in the Sooke School District specifically. Perfect. Thank you. Welcome. First of all, welcome. It's the first time we have you on our webinar, so it's a pleasure to have you with us. You're right now you're in Victoria and I'm in Vancouver, so we're not far from each other, but we are on two different. It's an island, so we're separated by about 3 hours away from us. Amber, it's great to have you. I gave everyone a little preview of what the district is. I wanted to give that so you can focus on maybe a little more in depth. You are the vice president of the school district, so would like you to walk us through Sooke as a district, the area where you're at, the beautiful area where you're at, because I'm in love with this area of British Columbia. It's so beautiful, the mix of mountains, ocean view, new buildings. It's just magic. It's a magical place in British Columbia. So walk us through this, and then afterwards we'll take some questions together, and we'll make a few announcements as well. I know you have some presents for some a little promotion for us that we'll talk about later on today. So I'll let you start, and I'll be here standing by. Okay? Okay, great. Thank you, Bruno. Okay, I'm going to share my screen. Let's see if it's working this time. Yeah, it's working. It's coming. How is that? Perfect. Great. So as Bruno mentioned, the Sooke School District is in the city of Victoria, which is the capital city of the westernmost province of British Columbia. And Victoria is located on Vancouver Island, which is about an hour and a half by ferry boat from Vancouver, or about a 15-minute flight. So it is a city, the capital city, but it's a much smaller city than Vancouver. And the Sooke School District is in the western part of the city. We have 3 high schools and 4 middle schools. And just on this map, you can see, and I'll talk about our high schools more in depth, but one of our high schools is located, both of these are about 20 minutes from downtown Victoria. One of them is right by the ocean. And from over here, you can actually see towards downtown Victoria. And the other high school that's 20 minutes from downtown is right in between these 2 lakes here and has beautiful views of the lakes. And then we have a third smaller high school in the town of Sooke, which is about 40 minutes from downtown Victoria. So even though we're called the Sooke School District, our 2 big high schools are in the western part of the city of Victoria. And the reasons that I'm going to share with you today, why I think that the Sooke School District is a great place for international students to come study, are
the city, Victoria, and all of the beautiful nature around us, the educational programs that we offer, our brand new high schools, which are state-of-the-art, world-class facilities, our in-house homestay program, which I'll talk about, that we manage, and then just the general, the climate and the part of Canada that Vancouver Island and Victoria are located in. So one of the things that I really like about Sooke is that the western part of the city is located right kind of in between downtown and then the outskirts of the city, which are all forests and beaches and nature. So students can come and live and study, and they can go on public transit for 20 or 30 minutes in one direction and be downtown in the city shopping, or they can go for 20 or 30 minutes in the other direction and be hiking in the forests and the mountains. There's public transit throughout the region, including in the small town of Sooke. So this is a picture of the small town, which has about 11,000 people and a high school with 600 students. And you can see it's located right on the seaside, but there is also public transit all the way out to this town as well. There's lots to do in Victoria because it's the capital city. So there's museums and art galleries, movie theaters, shopping, recreation centers, all of the things that you would expect to find in a city. But it's a nice small city of about 400,000 people. The second reason is our academic and elective programming that we offer students. So we have about half of our students come and study with us intending to graduate. So they come for a 2 or 3 year program from different parts of the world and graduate with a Canadian diploma. And then the other half of the international students come on the 1 semester or the 1 year plan that Bruno mentioned. All of our high schools offer high level academics. So there are advanced placement courses, and then there are what we call dual credit courses where students gain high school and college credit in all of the academic subject areas. So in calculus, in biology, in history, all of those options are available for them to take college level courses while they're still in high school. And then we also have a wide range of elective programming across all of our schools, and the electives differ a little bit. So the academic programming is pretty much the same across all of the high schools. The electives, some of them are duplicated at all of the schools, and some of them are specific to certain schools. So we have 4 electives. We have sports academies, soccer academy, baseball, equine, which is horseback riding, ice hockey, dance, lacrosse, golf, many different sports academies. We have classes like outdoor education, where students go hiking and kayaking and camping. We have auto mechanic classes, cosmetology classes, really good music programs that win awards, culinary arts, where students learn how to prepare food at restaurant quality, and then that food is sold to the other students in the school in the cafeteria. So really a wide range of electives. And we are used to getting Mexican students, and we understand their requirements for validation. And it's my job to support the students once they arrive, so particularly with their academics and anything else that might come up. So we make sure that they get, kind of a blend of the classes that they need to validate, and then they get to choose the electives based on what their interests are. We also offer specialized English classes for if students come in with a lower English level and need that extra support, they can take those. Speaking of English, Amber, hold on a second, I want to say something in Spanish to the parents that are listening, maybe. Okay. A todos quienes están escuchando, nos encantaría saber cuáles son sus inquietudes, sus preguntas que tienen. Amber nos está haciendo la presentación en inglés, pero cualquier cosa que no entienden o no están seguros, por favor, estamos entre amigos. Háganos saber en los comentarios cuáles son qué tipo de programa están buscando, qué inquietudes tienen, para asegurarnos que tocamos estos puntos. Y yo también después va a ser un poco
un pequeño recap de toda la presentación en español para asegurarme que nadie perdió ninguna información importante, ¿ok? Sorry about that. Go ahead, Amber. Okay, no, that's totally fine. The third reason that I think Sooke is a really great program to come and study in are our schools. We are very lucky to be one of the fastest growing school districts in the province. And so we're a public school district and we get public funds to build new schools because we're growing so fast. So 2 of our high schools were opened in 2015, and we currently have a middle school, una secundaria, that will open in 2022. So this one here is Belmont Secondary, and it's one of the schools that was featured in the video that you saw at the beginning. It's the one that's between the 2 lakes. Belmont has about 1,500 students, and about 10% of those are international students, or just under 10%. And Belmont is the most urban of our schools. So it's a 10-minute walk or so to the shopping centers, the recreation center, the swimming pool. All of those things are within a 10-minute walk of Belmont. Beautiful school. A beautiful building, a beautiful setting. Yeah, it really is. They're I don't know, they're such nice schools. Like it's hard to believe sometimes that we're so lucky to have them. This is the other one, Royal Bay, and this is the one that I mentioned. You can see on the picture on the bottom right that it's overlooking the ocean. The beach is right across the street, and then you can see all the way to downtown Victoria. And this school is quite popular with international students for its soccer academy and dance academy. And if you see in behind, in the top picture, this new school was built in a neighborhood that is quite new also. So a lot of the homes around the school where the students live in homestay families are also quite new. And then I mentioned, and I don't have pictures of it here, but I mentioned that we do have the 3rd small school in the town of Sooke with about 600 students. The 4th reason for studying in the Sooke International Program is our homestay program. So as you're looking at different international programs around the province of British Columbia or even around Canada, you'll find that some of them use big homestay companies to run their homestay programs. And then there's other districts like ours where we do the homestay ourselves. And to me, that's really, really important. We have staff that have worked with us for 5 to 10 years. We have a staff member in each school who's able to talk to our support teachers in the school and really make sure that students are doing well at school and home, and that we have that communication. And it means that in terms of supporting students, we have really direct access to the homestays. We know them really well, and we're able to kind of set the rules and stuff that we want for the students to keep them safe and to make sure that they're doing what they need to do. So all of our homestay families are screened and monitored, and they really want to host international students and have them in their lives. Part of being a growing school district means lots of young families in the area who are eager to host international students. Some of our homestay families host 2 students, but if that's the case, the students always have their own room and they never speak the same language to make sure that everyone is practicing English in the home. These are some more pictures of our different homestay families, some of them. And then the last reason that I mentioned, just in terms of where to study in Canada, I think that the West Coast has by far the best weather. Students might sometimes think that they want to try living somewhere that's really cold and snowy, but I think that after many months of that, it probably is not so much fun. I like to live on the West Coast where we get very little snow. We just had our only 3 days of snow this winter. It's outside right now, but it snowed for 3 days and then it ended, and then the temperature warms back up and it really doesn't stay below
4 or 5 degrees for very long. I have to say, I agree with you, Amber. I'm from Eastern Canada, from Montreal, in Quebec City area. And yeah, after 1, 2, 3, 4, 5 months of winter, sometimes it gets very long. It's exciting to see snow, but it's also fun to see it disappear. Exactly. And Bruno's over there in Vancouver, and so it's rainy on the West Coast, but Victoria actually is less rainy than Vancouver. So we really do have great weather over here on the islands. And then the other thing that I wanted to talk about is just a little bit about what school looks like now during COVID, because I think that there's some information that's good to know. And so one thing is that even though there obviously have been some government rules around travelers, we are still having international students come. We started the year with 50 students who had stayed over the summer, and now we have, I think 145 students are here, and we have another 15 arriving tomorrow. So the Canadian government is processing study permits and allowing students to travel here. But you can see from the mask pictures. So I'm going to talk about these pictures. The one in the middle is our first Mexican student that came this year. He was a returning student. Normally we have 20 or 25 Mexican students split between those 3 high schools. And this year we just started the year with demis. So that was him arriving. We have a very detailed travel COVID guide for students of everything that they need to do when they are traveling, when they arrive in the airport, and wearing the mask is part of that. And then another part of that is that they meet their homestay family outside instead of inside like it used to be. And then students arrive and they do a 14-day quarantine in their homestay. So up till now, we have not had to have students quarantine in hotels. We have enough homestays that they have been able to do the quarantines at home in their bedroom. And it delays a little bit forming that really great relationship with the homestay because they need to stay apart a bit, but at least they're able to do it kind of in the comfort of a family home. And we're hoping to be able to do that in September also. And then after their quarantine, students are able to attend school. And this picture on the left is 2 of my students, one from Vietnam and one from Iran, in their physics class. And the reason that one student is wearing a mask and one isn't is that masks are required at school, on the school bus, in the hallways, if they go into any common areas. But when they're in class, they're optional. And that's because this year we've reduced the class size so that instead of going for the whole day, students go for the morning or the afternoon and take one class at a time, and it's only half their class, so 15 students. So we're able to have students going to school every day and just being exposed in class to 15 different students. And then every 5 weeks that changes, and it's a different group. Next year in September, the plan is to be back to full days. Yeah, I want to talk a little bit about this, Amber. Esta parte es muy importante. Dice Amber que la foto en la izquierda es adentro en un salón. Hay un joven ahí con una máscara y otro sin. La razón por eso es que en British Columbia, y aquí también yo vivo esta realidad porque mis hijos van a la escuela pública aquí en Vancouver, y los niños ponen máscara en el camión de la escuela para ir o el transporte público, si es el caso, en los pasillos, pero cuando ya están en su salón, eso es su burbuja. Entonces, allá la máscara es optativa, inclusive la mayoría no se ponen. Hoy día estamos bajo en números de casos, entonces se ha dado este permiso desde el inicio en septiembre. ¿Okay? Muy importante que todo el mundo entienda que en British Columbia las clases han sido presencial desde el mes de junio del 2020 y también empezando este año en septiembre hemos estado presencial. No se han cerrado las escuelas, no se han otorgado clases en línea.
forzosamente. Ahora, hay gente que optaron por clases en línea porque tenían una condición o lo que sea y se les ofrece el servicio, pero todas las clases son hoy día presencial. Muy, muy importante, y eso ha sido por la primera ola del COVID y también la segunda ola, que en Canadá fue más difícil la segunda ola que la primera, y a pesar de eso las escuelas se mantuvieron abiertas, lo cual nos indica que para septiembre de 2021 seguramente vamos a seguir presencial y aún con más libertades y menos restricciones, porque pues ya de aquí a septiembre se supone que el 100% de la población canadiense estará vacunados. Entonces, y por eso nos atrevimos a hacer este webinario del día de hoy para informarles sobre esta realidad que estamos viendo en Canadá y para que vean que es el regreso a la normalidad aquí. Aquí las escuelas privadas, primarias, secundarias y prepas realmente no, estuvieron 2 meses en línea al principio de la pandemia en abril y mayo, y en junio toda la provincia regresó presencial y en septiembre también. Entonces, una aclaración muy importante que quería hacer para que la gente se siente confiados y seguros que tenemos un protocolo, tenemos un proceso de cómo manejar la situación y está dando muy buenos resultados. Go ahead, Amber. Thank you. And then I wanted to show these pictures just because during normal times when there's not COVID, there's lots of activities in the schools for international students, Christmas activities, Halloween activities, etc. But since COVID, our homestay families have really, they've done a lot of activities with the kids to make sure that they are having a good experience. And these are just a few. We've got like 50 or 60 or 80 pictures of all kinds of different things that homestay families are really making an effort to make sure that they're doing activities with the students. So these are all students kind of in their homes. And then I wanted to talk a little bit about just quickly the support that we offer. So there's myself, and my main role is to support the students while they're here. We do have a program principal, a director, who works to support all of us. And then we have office staff to deal with study permits and paperwork stuff. We have our homestay coordinators in the schools, one for each school. We have a teacher support in the schools that specifically support international students. And then each school also has a group of Canadian students called ambassadors who work to often to plan activities, but this year because of COVID, they've been meeting with the students virtually during the quarantine to make sure that the students don't feel too lonely and that they feel like they get to know some people before they arrive. So we have a lot of people on the ground in the schools excited and ready to welcome and support our international students. And then these are our fees. So for the academic year, for the semester, and then we do offer shorter programs, but only at the small high school in the town of Sooke. So the town that's 40 minutes from downtown, and the high school that is 600 students. Students can study for a short program. But if they want to attend one of the big high schools in the city, then they need to come for a minimum of 1 semester, or they can come for the full year. And this includes this fee, the application fee, the tuition, the homestay fee, which includes their food, of course, also. The program fee basically pays for their school bus transportation if they need it, the homestay support that they get, their arrival and departure, the pickup from the airport in Victoria, the custodianship that we do for their immigration papers, and then also their medical insurance for the year. And then we have a small fee also for our orientation in August, which is 3 days at the beginning of their program. Entonces, esos precios, para que todo el mundo entienda, son precios en dólares canadienses e incluye absolutamente todo, menos un boleto de avión,
y menos los gastos personales de cada alumno, pero allá está contemplando todos los materiales, comidas, cuarto privado con la familia, las colegiaturas, la aplicación, inclusive una pequeña orientación que hacen de 3 días al inicio del semestre para hacer algún tipo de integración con los alumnos y para que el primer día de clase ya conozcan gente de la escuela, hayan conocido tanto la escuela como los alrededores de la escuela y la ciudad y el camino de su casa con la familia hacia la escuela. Entonces, todo está incluido. Lo único que falta ya son sus gastos personales y un boleto de avión para llegar. Thank you. And that's it. Thank you very much for listening to my presentation. And I think now we'll answer questions, right? Okay. Muy bien, gracias, Amber. Tenemos varias preguntas, preguntas muy buenas. De hecho, ya apunté algunas, pero ya me las van a poner aquí en la pantalla. La primera pregunta es de Fernanda Maldonado. ¿Puede haber algún reembolso por si alguna razón de COVID el estudiante ya no puede entrar a Canadá? Very good question. What is the policy of the district if someone pays and for some reason, COVID or visa issues, the student cannot come in? What is the policy of the district on that? So if there are visa issues, then we definitely give a full refund if the student can't get the student visa. And then the COVID issues keep changing. It keeps changing. We've given a lot of refunds, but we've also had a lot of students just push their program to the following year. And it will partly depend on if it's like a government reason versus just the family not feeling comfortable traveling are two kind of different things. So our policy changes. Yeah, I think she means, if for some reason, like right now, it's difficult to enter the country for a long time last year, the border was actually closed. Mm-hmm. So last year, some of our students could not go, and most of them decided to go for September 2021, and some could not because maybe they were graduating so these people, since they could not come in, the district proceeded with a full refund. Yeah. So, eso es muy importante. Y Fernanda, te quiero agradecer la pregunta porque es una pregunta muy, muy importante, central, yo diría, porque estamos hablando de una inversión importante, pero otra vez, los distritos escolares aquí son instituciones públicas. El dinero es del gobierno de la provincia. Y si la razón es por visa negada, o porque la frontera está cerrada, o porque las escuelas están en línea, cosas así de fondo, hay una política de reembolso 100%, ¿no? Si la razón es que no, pues finalmente cambiamos de idea, bueno, entonces ahí hay políticas. Si es 5 días después que la escuela empezó, hay políticas de reembolso, pero si se hace antes que la escuela empieza, hay un reembolso mucho más fuerte, ¿no? Entonces, es muy, muy importante esta pregunta y quería contestarla para limpiar todas esas inquietudes, ¿no? Otro punto que quiero que toquemos es que ahorita también hay un sentido un poco de urgencia, y eso lo comenté con Amber un poco más temprano el día de hoy, porque muchos de los alumnos de septiembre de 2020 que no pudieron entrar porque la frontera estaba cerrada, la mayoría de ellos pues pusieron hasta septiembre de 2021, ¿correcto, Amber? Sí, la mayoría. De los, de los 25 espacios que normalmente tienen disponibles para mexicanos, quizás 14 ya están llenos del año pasado. Entonces, a lo que voy es que quisimos hacer este webinario un poquito más temprano este año para que la gente inicie su proceso y aparte su lugar en el distrito. Y con la carta de aceptación que nos da el distrito, ya vamos haciendo el proceso de la visa, que también tendrá su tiempo en salir, pero es importante, yo creo que hoy día apartar el lugar antes que se nos vayan los espacios, porque este año creo que sí va a ser un año récord de registros en Canadá por lo del año pasado, obviamente, y también porque mucha gente ha visto cómo Canadá manejó esta situación del COVID. Y ahora, pues, nuestro primer ministro dijo hoy otra vez en la noticia, en la conferencia de prensa, que a finales de marzo vamos a tener, creo que 4.5 millones de dosis en Canadá.
a finales de junio un 70% de la población vacunada y al final de septiembre o mediados de septiembre el 100% de la población será vacunados. Entonces, eso nos da ya mucho más tranquilidad para ofrecer esos programas porque sabemos que vamos a poder entrar, inclusive quizás ni tendremos cuarentena, no lo sabemos todavía, pero me atrevo a decirlo porque vamos a tener eso ya bajo control. ¿Okay? Muy bien. Daniela Ordóñez, buenas tardes. Si tengo un familiar en Vancouver, ¿podría quedarme ahí? No, Daniela, son 3 horas, a menos que tú tomas tu avión privado diario, puede salir caro la gasolina de estos, pero no, son como 3 horas en ferry. No podrás quedarte con nosotros, a menos que ellos viven en la isla de Vancouver, donde está la ciudad de Victoria, allá sí podrás quedarte con ellos, pero no si vives en la ciudad, no si viven en la ciudad de Vancouver. ¿Ok? Ok. Fernanda, otra vez, va a ser necesario que el estudiante tenga la vacuna para entrar a Canadá. Do you have an answer to that, Amber? Well, I can say at this moment, no, it's not. And we don't know what the government will say moving forward. But at this point, Canada doesn't have any required vaccines right now. Yeah. Like there's no vaccines required to enter Canada or to go to school. Vaccines are all optional. So I don't know, but right now, no. Canadá, de hecho, no pide que todo el mundo se pone la vacuna. Si te la quieres poner, te la pones, y si no, estás libre de hacer lo que quieres. Igual con la influenza, igual con todas las enfermedades, ¿no? Eso es por una parte. Además, ninguna de las vacunas autorizadas en el mundo hoy día son para jóvenes de menos de 18 años. Todos son para adultos de 18 años por arriba. Entonces, ni hay vacunas oficialmente en el mundo hoy día para la población menor de 18 años. Entonces, no. Y la pregunta es si fuera para un adulto, tampoco sería necesario. Ahora, existe varias pláticas que dicen que los adultos que van a entrar a Canadá para estudiar, puede ser que sean sujetos, que se les ofrezca ponerse la vacuna, si lo quieren, pero eso no está, es temprano todavía para eso. Vamos a primero vacunar el 100% de la población canadiense que quiere ser vacunados y después veremos las opciones. Pero no me sorprendería que Canadá ofrezca la vacuna a adultos a partir de septiembre. Ok, ¿qué otra pregunta? Miguel Izquierdo. I have a question for Amber. Is there a significant change in the program now with COVID? Well, I think you covered that already, but let's amplify. Yeah, the main change is the timing of the classes. So students used to take 4 classes for 5 months, and now they take 1 class for 5 weeks. So still the same total of 8 classes in the year, but the calendar is different to reduce the number of contacts. So that's one difference. And then we are missing the activities that we used to do. We used to do ski trips with the students and surfing trips and hockey games, and we're just not doing those gatherings right now. And so we're trying to do other things. We're having lots of online photo contests and giving away a lot of prizes to the students to try to make things still fun. But I would say that those are the main changes: the school calendar of classes, and then also the activities, and also sports. The sports teams are still allowed to practice in the school, but right now schools are not allowed to compete against each other. So that's been different this year too. And nobody can watch them either, right? That's the right, and the parents can't watch. Yeah, eso es lo que a mí me cuesta más, porque si mis hijos van a clases de patinaje y los puedo poner en la pista de hielo, pero me tengo que quedar afuera viéndolos por la ventana. No puedo entrar para apoyar, gritar y echarle ganas. No puedo hacer eso. Eso creo que es lo único porque muchas actividades siguen dándose como normal, pero no podemos verlos, no podemos participar, no podemos reunirnos con el café y hablar con el papá o la mamá del amigo de mis hijos. Eso es lo que no está permitido. Ahora, confío
plenamente en mi gobierno que de aquí a septiembre eso va a ser cosa del pasado, porque la gran mayoría, en septiembre ya el 100% de la población canadiense va a ser vacunados. Entonces, todo eso va a cambiar mucho en septiembre. Ok, otra pregunta, Susana Méndez. Me gustaría que mi hijo viera este webinar, me pueden enviar el grabado. Por supuesto, Susana, si te registraste a eso, nada más para estar 100% seguro, regálanos tus datos, tu correo y tu WhatsApp para que te podamos mandar la grabación del mismo mañana. Y te invito inclusive a que hagamos una reunión con tu hijo y contigo, y inclusive si quieres con Amber o con alguien del equipo de Class Education, para que vayamos viendo y contestando a las preguntas e inquietudes específicas que pueden llegar a tener. ¿Ok? Fernanda, ya hice el trámite para entrar a una escuela en Canadá, ya hice el primer pago y me aceptaron. ¿Cómo me puede ayudar Class Education? Ok, Fernanda, pues mira, siempre te podemos ayudar, aunque sea para orientarte o para decirte, good job, lo hiciste muy bien, ¿no? Y creo que vale mucho irte con la tranquilidad que lo que hiciste es un buen paso, es una buena decisión. Darte una opinión profesional, por supuesto, ¿no? Nosotros no solamente trabajamos con Sooke, sino trabajamos con más de 300 instituciones. Entonces, realmente somos profesionales y te podemos dar una opinión profesional sobre la escuela que hayas elegido. Ahora, si ya te inscribiste y te aceptaron, todavía no estás ahí, no estás en Canadá todavía, no tienes visa, y en ese sentido te podemos ayudar con la coordinación de tu viaje, con tu visado, con tu llegado, a lo mejor con tu hospedaje, según a dónde vas a ir. Entonces, mi recomendación, Fernanda, sería que nos dejas tus datos y empezamos a hablar. Mañana mismo podemos hablar con un consejero de clase, conmigo o con Amber, si es necesario, y vamos dando pasos firmes sobre tu proyecto. ¿Ok? Valeria Benito. Buenas noches. ¿Cuánto es el porcentaje de inglés que tengo que cubrir? Okay. What is the English requirement that people need to get into the program? So we don't have a fixed English requirement, and we usually are able to provide programming for any level of English. But if the student has academic requirements, especially at the grade 11 level, when most of them come, grade 11 science or English, they need to be operating at that level. But we don't test them, and rarely do we get a student that has such low English that they aren't able to do their academic classes, because we have extra English support if we need it, and different levels of things that we can put them in. Es una buena pregunta y también la hizo Miguel. Y mira, en 27 años de experiencia, la verdad que hemos visto muchos casos. Yo en Class Education sé que hemos enviado a algunos jóvenes a estudiar a Canadá con un nivel de inglés, yo les diría casi nada. Tenía un 10-15%. Y lo que hacen los distritos escolar como Sooke es increíble lo que hacen con los niños. Uno, viven en una inmersión en inglés. La familia, la escuela, y lo que hacen el primer semestre es que les dan clases de educación física. No necesitas mucho inglés para eso. Luego, arte plástico. Luego, un curso de inglés como segundo idioma, inclusive un segundo si lo necesitan. Entonces, las 4 materias del primer semestre son fácil de pasar sin inglés y 2 clases de inglés. Y en el segundo semestre, en esos 3-4 meses, no me lo van a creer, suben de 10% a 75% en un primer semestre, porque es una inmersión total y son jóvenes también, y obviamente vienen con las ganas de aprender, ¿no? Pero sucede eso. Entonces, en un primer semestre llegan al nivel que están y más, y en el segundo semestre ya hacen la clase de inglés, la clase de ciencias sociales, la clase de ciencias puras y matemáticas, que es lo que necesitan para revalidar su año escolar al 100%. Lo hemos visto, Amber lo ha visto también con varios casos con alumnos de otros países y de América Latina. Se puede, no dejen que el inglés sea ¿cómo es la palabra? Que los detengan por no hacer ese proyecto, porque precisamente de eso se trata, de crecer con el inglés y crecer académicamente, y que todo este año sea revalidado al 100% a regresar a su país de origen. ¿Ok?
¿Cuentan con algún clase de beca? Beca es bursary. Yeah, I know that word. So we, I mean, we have offered, and I think you said this, to discount the application fee for students who sign up for this webinar. I think that if you do some research, you will see that the private school tuition for international students is at least double the public school tuition, and so the public school districts tend to not have, like, we don't offer scholarships or bursaries because we're already at such a reduced price. Sí, son escuelas públicas y ese es aquí el banco es el gobierno, entonces quien cobra esas colegiaturas es el gobierno de la provincia, pero como dice Amber, son precios no muy caros, digo otra vez, con respecto, ¿no? a lo que es una escuela privada, y inclusive son escuelas que se llenan año con año, entonces ese es el precio. Hoy Amber nos tiene un descuento del costo de registro, que son $250. Para todos ustedes que están aquí con nosotros y que se registraron para ese webinario, automáticamente ustedes recibirán un descuento por parte de clase de 50% en la gestión el trámite de su visa para su hijo o su hija. Y Sooke nos regala el registro, que son $250. Entonces es un descuento aproximadamente un poquito más de $400 que estamos regalando por haber estado aquí con nosotros el día de hoy. Gabriela tiene otra pregunta. ¿Cuentan con planes de pago? Are there payment plans, Amber? Can we pay? Do we have to pay the full year? Can we pay by semester? How does it work? There is a plan, and I don't exactly know the details, but I think it's around, I want to say maybe 5,000, and then you get the paperwork for the visa, and then there's another big amount that needs to be paid by early August if you're arriving in September, and then you can pay the balance in November. Before the second semester starts in January. So there is a plan, and it's about 3 payments, but the last payment is in November. Ok, entonces, para tener los detalles o las cifras exactas y las fechas exactas, comuníquense con Class Education, le vamos a llegar a esta información, pero sí se puede hacer, el registro ya, como dije, es gratuito, entonces nos registramos, nos preaceptan, nos mandan una carta de ha sido aceptado, y con eso hacemos un pago aproximadamente de $5,000. Con eso nos dan la carta de aceptación oficial del distrito escolar, y con eso nosotros en Class Education nos lanzamos y hacemos su visa en línea, que se está procesando hoy día. Nos hacemos visas todos los días y recibimos visas cada semana. Entonces vamos haciendo este papeleo, este trámite necesario, y luego pues ya nos indican ellos cuándo son los próximos pagos. Pero cualquier pago en este momento, cualquier plan de pago es agradecido. Había otra pregunta de Guadalupe Rivero que dice si tenemos forma de financiamientos. Sí tenemos, y les quiero comentar de eso en un segundo más. Y la otra pregunta de Guadalupe es cómo se asigna la escuela y la casa de estadia. How do you assign the school and the homestay for the students, Amber? So if the student applies early enough, like kind of we try to have as many applications as we can before March 31st. And generally, if they're applying before March 31st, then they can choose their school. And we work with, we would work with Class Education to recommend the best school based on the profile of the student, usually taking 2 things into account. One is, do they want to live quite urban, close to the shopping centers, close to all of that, or would they rather live in the small seaside town, for example? So that, and then also what specialty electives are they interested in? Do they want to do soccer academy, or do they want to play American football, or do culinary arts, musical theater? And then we recommend the school. So that's before March 31st. After that, into April and May, sometimes things start to fill up. So then sometimes maybe they would get their second choice of school if we already have one school is already full. And then for the families,
Did you want to translate that No, first? I was going to do that, yeah. Entonces, lo que dice Amber es que en base a sus intereses, ¿no? Si quieren jugar soccer o si quieren jugar fútbol americano, hay escuelas que tienen quizás un equipo o una cancha especial para fútbol americano, una cancha especial para pues, soccer o dos, ¿no? En caso de una escuela que tiene tres, creo. Y una escuela que tiene un setup increíble para arte culinaria. Bueno, pues uno puede ser, si le interesa eso, lo pondrán en esa escuela. Entonces, eso es lo que hacemos con el consultor de clase. Nos sentamos, hablamos y vamos viendo cuál sería el mejor match de las escuelas para ustedes en base a sus intereses, ¿no? Entonces, ese es el primer paso. Y ahorita Amber nos va a decir cómo es el paso de cuál familia se acerca. Y básicamente, anticipo lo que nos va a decir es que tenemos un perfil, les pedimos que nos llenen un perfil de ustedes y ellos tienen un perfil de sus familias y van haciendo el match entre intereses, distancias, y si quieren vivir con otro alumno internacional o si quieren vivir con otros alumnos de su misma edad, entonces tratan de hacer el mejor match posible entre lo que quieren ustedes y lo que tienen en su banco de familias. I went ahead a bit. That's what I was going to say. That's perfect. Thank you. Yeah, I know the business a little bit because we do that as well. So, but it's a very good question and it's very important because half of the time you'll spend with your family, half the other half you'll spend at school. So both aspects are ever so important. And I know you take very good care in this, and this is an important service for you. And again, in a smaller city, it's a lot easier to control that and to do the right match with the right people. So yeah, and we've had great experience with your services with our students on that. Thank you. Yeah. Okay, there was a about question. High risk activities I saw. Yeah, is there any issue if we practice in a sport with risk? So yeah, the medical insurance excludes certain risky activities. For example, scuba diving. So I'd have to read the fine print. But basically, on occasion, we have had students who purchase additional extra insurance that their parents get them. And then there's a lot of paperwork, and then they could perhaps do their activity. But the basic insurance that we provide doesn't cover that. And I won't sign the forms for those activities. They have to go back to their natural parents for the permission to be signed. So it's not impossible. It's just there's extra steps. There's extra steps to take. Yo he visto, Miguel, varios jóvenes haciendo mountain biking y otros deportes. Es cuestión de platicarlo como lo estás haciendo ahorita y vamos viendo la solución. Siempre hay una póliza para eso. En Canadá, gracias a Dios, no es tan caro estas coberturas, no son esta cobertura extra, no es tan caro, pero sí es importante comentarlo. Cualquier otro, esquiar, por ejemplo, está incluido y no hay ningún problema. ¿Ok? Hay muchas preguntas, ¿eh? ¿Cómo puedo convencer a mi mamá? Me encanta. A ver, I'll make you a deal, Daniela. You put me on a call with her and Amber, and you just watch us. We're dangerous. We're unstoppable. No, porque la verdad es que somos creyentes del programa, sabemos lo que ofrece a los niños, a los jóvenes, la experiencia de vida, el cambio de vida, el cambio de mente que provoca ese tipo de viaje es increíble, mind-boggling se dice en inglés. Entonces, y por lo mismo somos es fácil a veces conocer a alguien. Obviamente sí, hay que pagar los costos, sí cuesta dinero, es una inversión, sí lo es, ¿no? Y es una inversión en educación, en una inversión en la persona, en una educación en su futuro, pero no dejar de ser una gran inversión. Y lo hemos visto a lo largo de estos años, la luz que vemos en los ojos de los niños cuando regresan de una experiencia así es increíble. Por eso te digo, hablaremos con tu mamá de las cosas como son,
y contigo también, y con más, y veremos la forma de hacerlo. Tenemos planes de pagos, tenemos apoyo financiero, y también quisiera que hablemos de eso, que a ver si nos pueden poner la diapositiva del financiamiento, porque eso puede ser un tema, ¿no? Antes de pasar a otra pregunta. En 2020, el año de COVID, y también en 2021, mucha gente nos ha pedido si teníamos acceso o a alianzas con empresas de financiamiento. Entonces nos dimos la tarea y sí la encontramos. Tenemos varias empresas que ofrecen financiamiento para alumnos que se van al extranjero. Los financiamientos puede ser por una parte del costo total o el total, la totalidad de la estancia. Se puede hacer desde 6 meses de financiamiento hasta 5 años. Cada quien elige su plazo, y cualquier plazo que elige, uno lo puede ir pagando de forma más rápida sin ningún penalty. Entonces, la forma que funciona es que nos dejan sus datos, les ponemos en contacto con las financieras, ellos en una llamada de 10 minutos con ustedes les pueden decir si son sujetos a financiamiento y por qué monto, y de allá juntos deciden a qué plazo lo quieren, si lo quieren a 1 año, 2 años, 3 años, como desean. Y otra vez, como decía, si lo toman a 2 años y a los 6 meses pasa algo y lo pueden liquidar, o al año lo pueden liquidar, lo pueden hacer sin ninguna penalización. Es muy flexible. El puro hecho de hablar con ellos no tiene ningún compromiso, no tiene ningún costo. Creo que vale la pena. Contáctense con su asesor de Class Education. Ahí están los datos de clase abajo en la pantalla, y iniciamos este proceso. Yo creo que es un proceso, eso ayuda, ¿no? Porque hay mucha incertidumbre este año, hay flujos quizás un poco más bajos que otros años en comparativo. Entonces, pero siento que no es momento para detener sueños. Tenemos 14, 15, 16, 17 años solo una vez en la vida. Entonces, es importante aprovechar esas oportunidades. ¿Ok? Muy bien. Ok, next one. Fernanda Maldonado. ¿Cuándo inicia el año escolar? En septiembre. ¿Y cuánto tiempo antes debo llegar, considerando el curso de introducción y posible cuarentena? You understand the question? Yeah. I do. So, si hay cuarentena, hay que llegar el 20 de agosto, y si no, como el 30, más o menos. Si podemos hacer el curso de introducción, lo vamos a hacer el primero hasta el 3 de septiembre. Y si los estudiantes están en cuarentena, hacemos todo eso virtual. Ok. Este año, el primer día de clase va a ser el martes 7 de septiembre. ¿Ok? Siempre es el primer martes de septiembre. Y Canadá, eso cuentan con eso para siempre. ¿Ok? El primer martes, porque el primer lunes es el día del trabajo en Canadá y Estados Unidos. México es en mayo, pero en todo el mundo es en mayo, de hecho, menos Canadá y Estados Unidos, que es el primer lunes de septiembre. Entonces, la escuela empieza el primer martes de septiembre, que es el 7. Entonces, el 1, 2, 3 va a ser la orientación, 1, 2, 3 de septiembre. Y si hay cuarentena, habría que llegar 14 días antes que eso. Y si no hay cuarentena, pues entre el 29, 30, 31 para alcanzar esos 3 días de orientación, que son recomendados porque les da mucha información, les quitan los nervios, les hacen conocer a otros alumnos internacionales y canadienses. Entonces, el primer día de clase ya conocen a alguien en la escuela, reduce mucho los nervios, inclusive van escogiendo sus clases, su salón, su locker, todo eso lo van haciendo en la orientación. Es muy padre. Muy buena pregunta. Tienes muy buenas preguntas, Fernanda. A ver, ¿qué otra pregunta hay? Hay varias preguntas sobre si necesita uno hablar inglés, ya lo comentamos. Había preguntas sobre cuándo empieza el semestre. El primer semestre es del 7 de septiembre hasta 30, 31 de enero. Y luego el segundo semestre empieza a principio de febrero, o sea, un día después, y corre hasta 90, 18, 19, 20, 22 de junio, según el año escolar. ¿Ok? A ver, another thing I'd like to talk about, Amber, is the COVID situation, but not the COVID situation, but the vaccine rollout. So we talked about
we talked about the fact that most students, most Canadians will be vaccinated by September, if not 100% of Canadians. So that gives us a lot of freedom to say that classes will be presential, since right now they currently still are. So by September, it's almost a done deal that it will be back to normal, or maybe a new normal, but certainly a back to normal. You agree? I'm confident that school will still be will continue to be in person, definitely in September. We have not had to close our schools, not even for one day here, like since September, right? We were closed back in March and April. So I'm very confident that the situation is getting better, not worse. Yeah. Let's talk about revalidation for a second, because I know this is something that's important for a lot of people. What would you like me to say about it? Like, yeah, just the fact that it's 100% revalidated. Sorry? Just that everything that they do at Sooke school district is 100% revalidated back in Mexico. Yeah, absolutely. We have no trouble with that. We've done we have lots of Mexican report cards validated. We also do them for other countries. And our office staff has lots of experience with that, and our school counselors know which courses the students need to take to have them validated. Okay. Obviously, the school district is a COVID-safe DLI institution in Canada. That's important. A DLI means designated learning institution. So the school district is an approved institution to receive international students. And it also has this designation of COVID-safe DLI institution, which means that they have processes in place for students to minimize the possibilities of contacting the virus, and also they have a clear process as to how to proceed if anything was to happen. Yeah. Okay. Hay una pregunta de Torres Sara, tienen sucursales, creo que se aplica, te refieres a nosotros en Class Education, Sara. Sí tenemos 7 oficinas en la República Mexicana, a lo largo de la República, pero hoy día, gracias al COVID, estamos virtualmente en cada rincón del país, porque pues estamos en línea, ¿no? Entonces, si ya tenemos tus datos, Sara, podemos contactarte el día de mañana, o nos puedes contactar, podemos hacer una asesoría privada contigo y con miembros de tu familia para ir viendo tus preguntas en específico y ir atendiendo tus inquietudes, e inclusive iniciar el proceso contigo, ¿ok? Gabriela Medrano, que se cuenta con planes de pago. Esta pregunta creo que la contestamos hace ratito. Sí, Amber nos dijo que tenían hasta 3, un plan de pago hasta de 3 pagos, que es un pago el inicial para apartar su lugar, que es aproximadamente $5,000. Luego a otro pago más adelante, por ahí de mayo, junio, si no me equivoco, y otro pago en noviembre, que es para el segundo semestre. Entonces, sí hay esos 3 planes. También en Class Education nosotros contamos con planes que se pueden adaptar aún más a esos. Por ejemplo, si dicen, oye, queremos empezar hoy y hacemos un plan de pago de febrero, marzo, abril, mayo, y luego cuando hay que pagar la escuela hacemos otro plan de pago con clase de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. También podemos hacer. Siempre con la ventaja que los planes de pago con Class Education, nosotros, como somos una empresa canadiense, mandamos los fondos a Canadá, y si se transfiere a una tasa, bueno, cuando les cobramos a una tasa, nosotros mandamos los fondos el mismo día o el día después, lo cual garantiza que los fondos se quedan en dólares canadienses. Entonces, si hay una devaluación, ya no son sujetos a ningún cambio ustedes. ¿Okay? Una ventaja bastante importante en tiempos de instabilidad económica como esos. ¿Okay? Amber, you talked about college, university credit courses. Can you tell us more, maybe just explain what that means for students that are maybe in grade 11 or grade 12? Yeah, so students who take the dual credit courses, they do pay a little extra fee for those, but those courses are co-taught by the high school teacher and a college professor. And then the student earns credit for the high school subject.
So for example, law, and for the equivalent or the next level in the same subject at the college level. So they'll get high school credit for law and college credit for law. And same with, there's calculus, there's biology. So it's a higher level course taught by two teachers, one of them from the college. So it's the college curriculum and the high school curriculum taught in one advanced course. Okay, but that means that if they go to university or college, then they will have that credit already done, right? Yeah, and so for example, if the course costs $500 to take in high school, it's a class, a first year college or university class that would cost maybe $1,500 to take at university. So they actually are saving themselves money and time by taking these classes in high school. Okay, eso es muy interesante porque si su hijo o su hija está pensando cursar el college o la universidad en Canadá, si hacen algunas clases de nivel college o universidad en su high school, uno va resultando siendo una fracción del precio que cuesta en la universidad y además al entrar en su primer semestre en el college o universidad van a tener ya esos créditos hechos, entonces van a poder cursar más rápido por su carrera. Entonces, otra ventaja muy interesante. Una buena pregunta aquí de Guadalupe Rivero. ¿Pueden permanecer en Canadá en el periodo vacacional? Guadalupe, normalmente las visas salen por ahí a partir de agosto y según cuál es el oficial que nos toca, nunca termina la visa en junio, siempre termina en agosto, septiembre, hasta octubre, he visto. Este año, por ejemplo, en 2019-2020, tuvimos alumnos que su visa se vencieron el 28 o 29 de septiembre 2020. Y gracias al hecho que su visa terminaban en finales de septiembre, cuando terminaron la escuela en junio, esos alumnos decidieron, cuando vieron que México estaba todo online, se vinieron otra vez a Vancouver o a Victoria y pasaron la frontera con su visa del año pasado, porque estaba vigente todavía, y estando aquí renovamos la visa rápidamente sin ningún problema y la nueva visa les llegó a su casa. Entonces, es una gran ventaja, pero sí, entonces con eso podrían pasar el verano en Canadá. Nada más, como son menores de edad, habría que avisar a la escuela para ver si se quedan con esa misma familia o si no se quedan con la misma familia. Tienen que tener un guardián legal mientras están en Canadá porque son menores de edad. Entonces, eso se puede hacer, nada más hay que hablarlo y hay que ver quién se queda a cargo del alumno para la familia y para el guardián del mismo. ¿Okay? Eso es el único punto que habría que coordinar, pero por supuesto que se puede. ¿Okay? Bueno, entonces, hay más preguntas. Yo les invito a dejarnos sus datos, a dejarnos, si quieren que hagamos una cita, avísenos. Estamos en contacto con Amber diario. Podemos hacer un Zoom con Amber, inclusive, según su horario. Y el equipo de clase también está a sus órdenes para hablar más a fondo, mandarle el plan de pago específico que nos va a mandar mañana Amber. Así que yo les invito a iniciar eso. Si es algo que les interesa, vamos a profundizando las inquietudes que tienen, aclarándolas y iniciar el proyecto antes que se llene la escuela, porque es un distrito de solamente 3 escuelas con espacios, como todos los distritos, espacios siempre limitados. Entonces, es importante ir apartando el lugar. Voy a tomar una última pregunta antes y luego te doy la palabra, Amber, para que nos des unas palabras de salida. ¿El examen Kyle es obligatorio? No, Susana, no lo es. Este examen es obligatorio cuando uno quiere entrar a la universidad o al college. Es un examen que piden para ser aceptado, pero no es un examen que piden para los high schools, prepas o secundarias o primarias. Entonces, nada más es para nivel postsecundario. Okay? Can we take extracurricular activities outside the school? Of course, Cami. Of course you can. There's so many things to do in Canada, so many activities, so many clubs. For example, here my kids are taking hockey, artistic skating, painting, and what's the other one? Dancing. And what's the word? I forgot the word. My son does this crazy
American Ninja Warrior stuff. Oh. You know? It's crazy, but it's really fun. He loves it. So, yes, there's a lot of things you can do, Cami. Hay muchas actividades fuera de la escuela y también adentro de la escuela, pero aquí sí la idea es que los niños se quedan entretenidos, ocupados, para que disfruten realmente su tiempo en Canadá. Okay, we probably have more questions, but it's been an hour and 15 minutes, and I don't want to take too much of your time, Amber. I'd like to give you a minute to maybe add some last words, and then we'll call it a night, I think. Okay, thank you. I just want to say thank you to everybody for your time tonight. I hope that I've given you and your family some things to think about, some options, and I am always happy, like Bruno mentioned, to meet on Zoom with you and your family and someone from class and answer all of your specific questions and try to find a program and a school that's a really good fit for your child and your situation. So I look forward to hopefully talking to some of you soon. Thank you, Bruno, for all of your work arranging this and all of your staff. No problem, Amber. Thanks for being with us. Thank you for the school district for making the time to be with us today. I hope you don't mind me saying that, if people have specific questions or would like to talk to you further about specific issues, that we could do as a petit comité Zoom call and address their concern. Yeah. But though I'm pretty sure the class consultant could most likely answer all the questions, but if needs be, we'll be in touch with you and we'll let you know. Thank you again for the free registration that you gave us. Did we put a date on that? We didn't really put a date on that, right? No, March 31st is our preferred deadline. So I think that if somebody from this signs up by March 31st, then we could offer that discount. Okay. All right. So March 31st is fine. That now everyone knows. I wouldn't wait till March 31st because I think we may have some surprises, unpleasant surprises, so that the district might be full. So yeah, let's make that decision. Cualquier cosa que necesitan por parte de nosotros para aclarar dudas, inquietudes, o quieren que hablemos con alguien, quieren que comencemos a su mamá, avísenos para iniciar esas llamadas, iniciar este proceso. Nos encantaría ser parte de este proceso que les va a cambiar la vida, así que déjanos ayudarlos. 27 años de experiencia en el ramo puede ser muy útil en asuntos así, sobre todo con asuntos de acompañamiento y de visado y de coordinación en general de todo el viaje, ¿no? Entonces, les invito a dejarnos sus datos, ya están los datos de clase abajo. El equipo de clase sigue en la plataforma contestando sus preguntas. Con eso nosotros ya nos despedimos. Muchísimas gracias otra vez a Sooke School District. Gracias al equipo de Class Education por contestar a las preguntas y ayudarnos con todo este webinario. Una vez más, un placer tenerlos aquí y nos vemos el jueves en nuestro próximo webinario a la misma hora. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Bye, Amber.